Ok, estamos listos. Pues bueno, bienvenidos a esta semana número 3 del módulo número 1, Fundamentos de Industria Médica. Pues siempre recordándoles que la dinámica de la clase virtual es que ojalá podamos aprovechar el espacio para hacer preguntas, aportes y cualquier tipo de retroalimentación que ustedes consideren necesario. Para el día de hoy vamos a continuar con algunos elementos claves de los fundamentos de esta industria. Empezamos específicamente por conocer los elementos que se toman en cuenta a la hora de clasificar los diferentes dispositivos médicos. Resulta que para clasificarlos hay que considerar la descripción del dispositivo, la intención de uso y el riesgo que representa, obviamente, para la vida del ser humano. También súper importante conocer que a nivel mundial existen reguladores de este tipo de industria. Específicamente en Estados Unidos tenemos a la FDA y en Europa contamos con el MDR. La FDA, ¿verdad? Por sus siglas, no sé si ahí pues logran verlo bien en pantalla, si no me dejan ampliarlo un poquito por acá. Pues es una oficina, ¿verdad? Que se encarga de administrar todo lo que son alimentos y medicamentos que entran o salen a los Estados Unidos y pues a gran parte, ¿verdad? Del planeta. Esta agencia protege la salud pública y de esta manera garantiza la seguridad y la eficacia de los dispositivos médicos. Probablemente para aquellos que tienen experiencia en esta industria, este término, ¿verdad? FDA puede sonarles bastante común o normal porque prácticamente se involucra en todos los procesos. Desde el punto de vista del otro lado del charco, por decirlo así, ¿verdad? En Europa, lo que se cuenta es con el reglamento sobre productos sanitarios o por sus siglas MDR. Este es un marco, ¿verdad? Regulatorio de la Unión Europea para todo lo que son dispositivos médicos y se centra también en la seguridad, el rendimiento y la vigilancia post comercialización, o sea, después de haberse comercializado. Estos dos reguladores son los que dictan las reglas del juego, ¿verdad? Los que marcan la cancha para todas las empresas que se dedican a la fabricación y distribución de dispositivos médicos. Resulta y sucede que estas dos entes reguladores tienen sus propias clasificaciones de dispositivos médicos y hoy vamos a conocerlas. Primero vamos a enfocarnos en la FDA. Ellos manejan tres clases de riesgos, la clase 1, la 2 y la 3. La clase 1 aglomera dispositivos que no están destinados para ser utilizados como un apoyo o para mantenimiento de la vida o para tener, o más bien, ¿verdad? No representan, ¿verdad? Un nivel de importancia sustancial en cuanto a la prevención de algún daño a la salud humana. O sea, son bastante, eh, digamos que manejables, no representan un mayor riesgo y permiten simple y sencillamente dar algún tipo de seguimiento, algún diagnóstico, etcétera, ¿verdad? Pero nada de mucha relevancia en cuanto a alguna preocupación de que la utilización de estos represente un riesgo. Ejemplos, las paletas que se usan para revisarle a uno la lengua, yo no sé, creo que todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Yo particularmente no me gustan esas paletas, bueno, por lo menos las que utilizaron en mi niñez, recuerdo que siempre generaban una sensación como muy amarga, ¿verdad? En la lengua. Hoy dicen que las hacen hasta de sabores, pero bueno. La máscara de oxígeno, camas de hospital, ropa de hospital, vendas, bolsas para desechos hospitalarios. Estos son ejemplos de clase 1, ¿verdad? Que no representan mayor nivel de riesgo. O sea, podemos decir que tienen un nivel de riesgo bajo.
Los dispositivos de clase 1 están sujetos a algunos requisitos. Estos requisitos se conocen como controles generales. ¿Y qué contemplan estos controles generales? Bueno, los elementos que vemos ahí en pantalla. Por ejemplo, la adulteración, ¿verdad? Entonces se considera que un producto está adulterado si incluye cualquier sustancia sucia, pútrida o descompuesta. O si se prepara, empaqueta o guarda en condiciones antihigiénicas, ¿verdad? Que esto es obviamente inaceptable. Control general también implica el etiquetado incorrecto. Por ejemplo, las disposiciones de etiquetado incorrecto cubren varios aspectos de los requisitos de etiquetado de fármacos y dispositivos. O sea, todo producto debe tener una etiqueta donde vengan especificaciones y todos los detalles que se deban conocer para que el paciente, el médico, el experto, el especialista sepa, ¿verdad?, todos los pormenores del mismo. También en controles generales tenemos el registro y listado de dispositivos, ¿verdad? Los fabricantes y procesadores que participan en la producción y distribución de dispositivos médicos destinados a ser utilizados en Estados Unidos deben registrarse anualmente en la FDA, o sea, sí o sí tienen que tener este registro, esta autorización para poder comercializar, de lo contrario tiene puertas cerradas. También contempla dispositivos prohibidos. Esto hace referencia a la prohibición de dispositivos médicos que puede ser total en cuanto a la venta o total en cuanto a la distribución o a la fabricación actual o futura. O sea, ahí cierran, como decimos popularmente, el chinamo. También contempla notificaciones y otros recursos. Por ejemplo, se requiere de la notificación y otros recursos para proteger al público de dispositivos defectuosos o fraudulentos. También encontramos los registros e informes. La FDA tiene la autorización de promulgar reglamentos que exijan a los fabricantes, importadores y distribuidores de dispositivos a mantener registros e informes que garanticen que los dispositivos no están adulterados o mal etiquetados. Y por último, en estos controles generales también se contemplan los dispositivos restringidos y buenas prácticas de fabricación o las BPM. Bueno, en este caso, manufactura, fabricación, ¿verdad? Son sinónimos. La FDA está autorizada a registrar la venta, distribución o el uso de un dispositivo si no puede haber una garantía razonable de su seguridad y eficacia. Entonces, todos estos elementos contemplan esos controles generales que los dispositivos que entran en la clasificación 1 deben cumplir. Luego tenemos la clase 2, que estos son dispositivos de nivel de riesgo medio. Representan un riesgo moderado para los pacientes y requieren controles especiales para garantizar su seguridad y eficacia. Más allá de los controles generales, o sea, los controles generales no bastan, hay que adicionar unos que se llaman especiales. Ejemplo de dispositivos que entran en esta categoría: los catéteres, suturas absorbibles, jeringas, sillas de ruedas eléctricas, los guantes quirúrgicos, kits de pruebas de embarazo y, por ejemplo, lentes de contacto, por mencionar algunos. Decíamos hace un instante, ¿verdad?, que además de los controles generales que ya vimos para clase 1, los que son de clase 2 hay que sumarles otros controles que se llaman especiales. ¿Y cuáles son esos? Bueno, tiene que haber información del rendimiento del dispositivo, si existe o cuál es el nivel de vigilancia que se le da al dispositivo después de haberse vendido o colocado en el mercado, registro de pacientes, establecen los requisitos especiales de etiquetado, requisitos de datos previos a la comercialización y guías. Entonces hay todavía más requisitos que cumplir para este tipo de dispositivos médicos. Y luego para la clase 3, que son un riesgo alto, son dispositivos que sostienen o sustentan la vida, se implantan o presentan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión.
solo el 10% de los productos sanitarios entran en esta categoría. O sea, esta es por su nivel de riesgo, ¿verdad? No son, llamémoslo así, muy dados a que sean fabricados por cualquiera. Ejemplo de este tipo de dispositivos: las válvulas de reemplazo cardíaco, los marcapasos, ventiladores de alta frecuencia, monitores de obtención de muestras de sangre fetal o prótesis implantadas. Y resulta y sucede que estos de clase 3 también cumplen requisitos. Cumplen los generales, los especiales, pero suman más, que se llaman notificación previa a la comercialización. Y estos últimos, ¿verdad? Consideran las revisiones rigurosas. Como dice acá, a diferencia de los dispositivos de clase 1 y 2, que tienen controles generales y especiales, los de clase 3 requieren el nivel más alto de control regulatorio. Y es que aquí hay que verlo como desde el punto de vista más obvio. Si son tan delicados porque representan un impacto directo, ¿verdad?, en la vida de las personas. O sea, por ejemplo, un catéter, ¿verdad?, no puede fallar. Si falla, de ahí nos jugamos el chance de que un paciente pierda la vida. Entonces, al ser tan delicados, debe existir una revisión muy rigurosa. También en la evidencia de seguridad y eficacia. Aquí los fabricantes deben presentar una cantidad significativa de datos científicos y de evidencia clínica para demostrar que el dispositivo es seguro y eficaz para su uso previsto. También debe contarse acá con la aprobación obligatoria, ¿verdad?, de la FDA, antes de que este dispositivo pueda ser comercializado y distribuido. O sea, si no se tiene esta autorización, olvídese que puede salir al mercado. Y también la vigilancia postmercado, ¿verdad?, que a menudo este proceso también incluye una vigilancia después de haberse colocado a la venta para monitorear el rendimiento de dispositivos después de su lanzamiento. Y aquí vamos a hacer un ligero ejercicio. Ustedes por ahí están viendo en pantalla, y déjenme ampliarlo un poquitito. Quiero que vean aquí a la izquierda de la pantalla, tenemos una clasificación donde vamos a asociar la letra A con los dispositivos clase 3, la letra B con los dispositivos clase 1 y la letra C con los dispositivos clase 2. Entonces, si vemos allí en la primera parte, casi en el centro de la pantalla, donde estoy moviendo el cursor, nos dice que un cable guía para catéter, que es utilizado a nivel cardiovascular. ¿Cómo podríamos clasificar este tipo de dispositivo médico? Bueno, en este caso es un dispositivo clase 2, ¿verdad? Ahora, ¿qué es este cable guía para catéter? Bueno, lo que está señalando la flecha, ¿verdad? De hecho, así se observa en la pequeña imagen que tenemos ahí mismo. Tiene una forma de espiral y es diseñado para encajar en el interior de un catéter percutáneo con el fin de dirigir el catéter a través de un vaso sanguíneo. Luego, permítanme aquí ajustar pantalla. Luego tenemos acá el implante inflable de pene y dice que es una aplicación en gastroenterología. En este caso, ¿verdad?, este tipo de dispositivo médico forma parte de la clase de riesgo 3, que está identificada con la letra A. Y como vemos, de acuerdo a lo que la flecha está señalando, ese es el dispositivo tal cual, ¿verdad? Se ve físicamente, por así decirlo. Este es un implante inflable de pene y es un dispositivo que consta de 2 cilindros inflables implantados en el miembro, conectados a un depósito lleno de líquido radiopaco
implantado en el abdomen y una bomba manual subcutánea implantada en el escroto. Cuando los cilindros se inflan, proporcionan rigidez al pene. Este dispositivo se utiliza en el tratamiento de la impotencia eréctil. Entonces, en este caso, ¿verdad? El nivel de riesgo sí es muy alto, por ende, está dentro de la clasificación 3. Y por último, tenemos acá el estetoscopio, ¿verdad? Que este sería una clasificación 1, que estaba asociada con la letra B. Y como vemos en pantalla, ahí está la imagen del dispositivo y este es manual y se utiliza para proyectar sonidos asociados al corazón, las arterias, las venas y otros órganos internos. Muy bien. ¿Alguna pregunta o aporte que quieran hacer acerca de esta clasificación de la FDA? Vean que ella utiliza solo 3 categorías, 1, 2 y 3. Si estamos claros con la información hasta el momento, me ayudan con un dedito arriba para confirmar. Gracias, Joel. Paola, gracias. Ama, Yamilet, excelente. Lenin, excelente. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a ver, Jimena, gracias también. Por cierto, recuerden que también pueden aportar o participar con el chat, ¿verdad? Si tuvieran alguna dificultad en el uso del micrófono. Y decíamos que los reguladores de esta industria son 2, FDA para todo lo que es Estados Unidos, pero para todo lo que es Europa, ¿verdad? Lo que se utiliza es la MDR, que realmente, ¿verdad? Es una, no es una entidad como tal, sino que es una regulación. Pero bueno, resulta que ellos utilizan 4 categorías, que son las que vemos ahí en pantalla: clase 1, clase 2A, ahí se me fue una S, después la quito, clase 2B y clase 3. La clase 1 para la MDR cubre dispositivos no invasivos, quiere decir que no tocan al paciente o solo entran en contacto con la piel intacta. Ejemplo, para ellos serían vendas, guantes, termómetros simples. Aquí se incluye un riesgo bajo y resulta que ellos trabajan con reglas. Entonces, para lo que es clase 1, se utilizan las reglas de la 1 a la 4. Vamos a ver en qué consisten. La regla 1 dice que todos los dispositivos no invasivos se clasifican como clase 1. La 2, todos los dispositivos no invasivos destinados a canalizar o almacenar sangre, líquidos corporales, células o tejidos, líquidos o gases con el fin de una eventual infusión. Regla 3, todos los dispositivos no invasivos destinados a modificar la composición biológica o química de tejidos o células humanas, de la sangre, de otros líquidos corporales o de otros líquidos destinados a ser implantados. Y la regla 4, todos los dispositivos no invasivos que entren en contacto con piel o mucosa lesionadas, si están destinados a ser utilizados como barrera mecánica para compresión o para absorción de exudados. Entonces, si el dispositivo entra en estas características, en estas limitaciones, pues va a ser clase 1, según MDL. Luego tenemos la clase 2A. Esta cubre dispositivos invasivos, es decir, aquellos que se introducen en el cuerpo, ya sea a través de una herida en la piel o una abertura en el cuerpo. Ejemplo, audífonos, catéter cortos o software médico básico. Este es un riesgo moderado y aquí aplican las reglas que van de la 5 a la 8. La regla 5 dice que todos los dispositivos invasivos con respecto a orificios corporales, excepto dispositivos quirúrgicamente invasivos que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo activo. La regla 6, todos los dispositivos quirúrgicamente invasivos destinados a un uso transitorio. La 7 son los que son destinados a un uso a corto plazo. Y la 8, todos los dispositivos implantables y dispositivos quirúrgicamente invasivos de largo plazo. La categoría tercera, que en este caso se denomina 2B,
cubren dispositivos activos, o sea que dependen de una fuente de energía eléctrica o de cualquier otra fuente de energía que no sea la generada por el cuerpo humano o por la gravedad. Ejemplo, respiradores, bombas de infusión o incubadoras neonatales. El riesgo acá es moderado alto y se utilizan las reglas que van de la 9 a la 13. La 9 dice, por ejemplo, todos los dispositivos activos destinados a administrar o intercambiar energía, controlar o supervisar el rendimiento de dispositivos activos, emitir radiaciones ionizantes con fines terapéuticos, controlar, supervisar o influir directamente en el rendimiento de dispositivos implantables activos. La regla 10, dispositivos activos destinados al diagnóstico y seguimiento. Regla 11, programas informáticos destinados a proporcionar información que se utilice para tomar decisiones con fines diagnósticos o terapéuticas. Regla 12, todos los dispositivos activos destinados a administrar y o a eliminar medicamentos, líquidos corporales u otras sustancias hacia o desde el cuerpo. Y la última, regla 13, todos los demás dispositivos activos se clasifican como clase 1. Y por último, tenemos la clase 3, que obedecen a riesgos altos. Son reglas especiales que cubren los dispositivos que no entran en los primeros sets de reglas, como los nanomateriales. Por aquello, ¿verdad? Los nanomateriales son sustancias creadas mediante nanotecnología con una o más dimensiones en la escala nanométrica. Dice que su pequeño tamaño hace que posean propiedades únicas, distintas a las del mismo material a granel, lo que permite su uso en el campo como la electrónica, la sanidad, la cosmética y la protección medioambiental. Y en este caso se utilizan reglas que van desde la 14 hasta la 22. Se le pueden llamar reglas o artículos. El artículo 14 dice que trata sobre las obligaciones de los distribuidores, incluyendo cómo deben informar sobre riesgos y no conformidades. La 15 refiere a las obligaciones del representante autorizado del fabricante. La 16 define las obligaciones del importador, así como las del representante del fabricante en el territorio de la Unión. La 17 detalla el registro y la trazabilidad de los productos. La 18 habla sobre el etiquetado y las instrucciones de uso. La 19 establece requisitos para la declaración en la Unión Europea de conformidad. La 20 contempla los requisitos para sistemas y paquetes de procedimientos. La 21 define el uso de normas armonizadas para la conformidad y la 22 detalla el proceso de la evaluación de la conformidad. Entonces, mucho ojo con esto, ¿verdad? Tenemos que, dependiendo de hacia dónde se ha exportado el producto, pues se manejarían, por así decirlo, categorías distintas de riesgo. Si sabemos que el producto va a Europa, pues vamos a regirnos por esas 4 categorías que acabamos de ver. Si más bien obedece a una exportación hacia Estados Unidos, se trabajan con 3 categorías de riesgo. Ahora bien, veamos este caso, porque de pronto por ahí dirían, profe, ¿cuál es mejor o cuál es más fácil o cuál es más sencilla? Bueno, es que no es ni fácil ni sencillo, ni mejor o peor, es particular al tipo de dispositivo. Entonces aquí vamos a evaluar una válvula cardíaca, ¿verdad? Esta se clasifica como un dispositivo médico de clase 3 según la FDA. Y también aplica, ¿verdad?, la misma categoría para lo que es la MDR. Ahora bien, en la FDA la clasificación se basa en el riesgo potencial para la salud y la necesidad de un control riguroso. La clase 3 es la categoría más alta de riesgo en ambos casos, en ambos entes reguladores, y requiere una evaluación exhaustiva por parte de la agencia reguladora antes de su comercialización. En la MDR, la clasificación se realiza siguiendo la regla 8 de clasificación, que se refiere a los dispositivos médicos implantables, activos y sus accesorios. La válvula cardíaca, al ser un dispositivo médico implantable activo, se clasifica como clase 3 según esta regla. O sea,
Entran en la misma categoría para ambos entes reguladores. Lo que va a variar es llamémoslo así, es la forma o el fondo, ¿verdad? De los parámetros que ellos han establecido, pero coinciden en algo y es en el nivel de riesgo. En el caso de la válvula cardíaca, que es sumamente alta. Ok, ¿alguna pregunta con la clasificación de riesgos de MDR? ¿Está clarito, chiquillos, chicas? Ok, gracias por confirmar, muy amables. Bien, resulta que existe un proceso de registro de dispositivos médicos según la FDA. O sea, no es que una empresa simplemente va a abrir hoy un negocio, va a ponerse a fabricar porque quiere y va a ponerse a vender porque quiere. No. Hay todo un proceso, un protocolo, por decirlo así, para que sea posible eh, el registro, ¿verdad?, oficial y autorizado de dispositivos médicos. Según la FDA, deben presentarse al menos 6 pasos, que son los que vemos en pantalla y que vamos a conocer a continuación. Primero se tiene que utilizar el formulario 510K, luego se hace una solicitud de la clasificación de nuevo, luego se trabaja con las BMA, luego se pasa a una exención de dispositivos humanitarios, en el punto 5 o paso 5 a una exención de dispositivos de investigación y por último a una autorización de uso de emergencia. En el primer paso, ¿verdad?, el formulario 510K, que tiene por título notificación previa a la comercialización. Este pretende demostrar que el producto que se va a comercializar, es al menos tan seguro y eficaz como un dispositivo comercializado legalmente que no requiera PMA. El PMA, ¿verdad?, es un Pre-Market Approval o bien en español una aprobación previa a la comercialización. O sea, con este formulario la empresa está diciendo, miren, nuestro producto nuevo de paquete, ¿verdad?, que de pronto nunca antes se había comercializado o nunca antes nosotros como empresa habíamos comercializado, damos garantía de que está en regla, por así decirlo. Ese formulario, eso es lo que permitiría manifestar. Ahora, hay diferentes formularios 510K. Tenemos el tradicional, el abreviado y el especial. El tradicional es el más común. El remitente va a proporcionar información descriptiva sobre indicaciones de uso, tecnología, resultados de pruebas de rendimiento para demostrar una equivalencia sustancial. Si se utiliza el abreviado, se va a proporcionar recomendaciones sobre un enfoque opcional que pueda usarse para demostrar una equivalencia sustancial en las notificaciones previas a la comercialización. Utiliza documentos de orientación, controles especiales y estándares de consenso voluntario para facilitar la revisión previa a la comercialización de las presentaciones por parte de la FDA. Y también está el formulario especial, que es una vía opcional para determinadas modificaciones de dispositivos bien definidas cuando el fabricante modifica su propio dispositivo legalmente comercializado y los procedimientos de control de diseño producen resultados fiables que pueden constituir, además de otros requisitos de contenido del 510K, la base para la equivalencia sustancial. El paso 2 para el registro es la solicitud de clasificación de nuevo. Este proceso se creó para proporcionar una vía para clasificar los nuevos dispositivos para los que los controles generales por sí solos o los controles generales y especiales proporcionan una garantía razonable de seguridad y eficacia para el uso previsto, pero para los que no existe un dispositivo previo legalmente comercializado. La clasificación de nuevo es un proceso de clasificación basado en el riesgo y permite el uso de las PMA, que igualmente, ¿verdad?, esto, recordemos, es ese permiso antes de ser comercializado. En el paso 3 tenemos las PMA.
¿verdad? La aprobación previa a la comercialización. Es el proceso de revisión científica y reglamentaria de la FDA para evaluar la seguridad y la eficacia de los dispositivos médicos de clase 3. Dispositivos de soporte vital o mantenimiento de la vida humana. Es el tipo más estricto de aprobación previa a la comercialización por parte de la FDA y no hay equivalencia con otros dispositivos previos clase 1, 2 o 3. El elemento cuarto para el registro es el HDE, la excepción de dispositivos humanitarios por sus siglas en inglés. Proporciona claridad a la industria y al personal de la FDA sobre las prácticas de revisión actuales para el programa de extensión de dispositivos humanitarios. Dispositivos médicos, que son dispositivos médicos destinados a beneficiar a los pacientes en el tratamiento o diagnóstico de una enfermedad o condición que afecte o se manifiesta en no más de 8,000 individuos, o sea, enfermedades raras. En el quinto tenemos el IDE, por sus siglas también en inglés, es la excepción de dispositivos de investigación que permiten utilizar el dispositivo en investigación en un estudio clínico con el fin de recopilar datos sobre la seguridad y eficacia del mismo. Los estudios clínicos suelen realizarse para respaldar una PMA. Solo un pequeño porcentaje de los formularios 510 requieren datos clínicos para respaldar la solicitud. Y el paso 6, la EUA, ¿verdad? También por sus siglas en inglés, autorización de uso de emergencia, permite a la FDA ayudar a reforzar las protecciones de la salud pública de la nación contra los productos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, facilitando la disponibilidad y el uso de contramedidas médicas necesarias en emergencias de salud pública. La FDA puede autorizar productos médicos no aprobados o usos no aprobados de productos médicos aprobados para ser utilizados en una emergencia. Aquí, ¿verdad? El mejor ejemplo son las vacunas contra el COVID, que nunca fueron pasadas ni por ensayos clínicos, ¿verdad? Nunca fueron aprobadas, simplemente en medio de la emergencia y el caos mundial nos mandaron a todos a vacunar. Y bueno, ya después de varios años estamos viendo las secuelas de algo que en el momento, entre comillas, resultó ser beneficioso, pero que lamentablemente ya está generando la evidencia, ¿verdad?, de esos efectos secundarios, simplemente porque no pasaron por todo el proceso requerido. Este es el resumen de esos 6 procesos o pautas a seguir a través de la FDA cuando se desea registrar un producto o un dispositivo médico nuevo. Ahí para que le tomen atención después de finalizada la clase. Y pasamos a las prácticas fundamentales en la industria médica. Bueno, estas giran en torno a las buenas prácticas de manufactura, otros les dicen buenas prácticas fabriles, que son un conjunto de normas y procedimientos que garantizan la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos médicos y farmacéuticos. Estas prácticas abarcan la capacitación del personal, la higiene de las instalaciones, el control de la calidad de los materiales y procesos y la documentación detallada en cada etapa de la producción, desde la materia prima hasta el producto final. Algunos componentes claves de las BPM, buenas prácticas de manufactura en industria médica. Bueno, tenemos 5 componentes clave. El personal, que debe estar debidamente calificado, capacitado y actualizado en sus funciones. Se requiere un programa de capacitación continua con documentación de la inducción y de las actividades de desarrollo profesional. Así que en las empresas donde ustedes o yo hemos laborado, cuando vemos que nos mandan a capacitar, que el proceso de reclutamiento fue súper estricto, ¿verdad? Porque querían escoger al mejor candidato. Eso no fue simplemente ganas de molestar, es que es una manera de evidenciar las buenas prácticas, específicamente en el componente del personal. Luego tenemos las instalaciones y equipos, que deben mantenerse altos estándares de higiene, limpieza y orden. El equipo debe estar calibrado, mantenido y controlado regularmente para asegurar su buen funcionamiento. Y abro paréntesis aquí. Como observan, este punto 2 está resaltado en amarillo, porque
Unas diapositivas después vamos a enfocarnos en este particular, el tema de la limpieza y el orden, porque forman parte esencial de las buenas prácticas de manufactura en industria médica. El tercero son los procesos y procedimientos. Aquí es crucial tener procedimientos para todo, bien detallados y documentados para cada etapa de la fabricación, asegurando la consistencia del proceso. El control de calidad verifica la calidad de las materias primas y se realizan controles durante todo el proceso para asegurar que el producto final cumpla con los estándares. Y el quinto, documentación. Todas las actividades, procedimientos y resultados de los controles deben estar debidamente registrados para garantizar la trazabilidad y la transparencia. Siempre, ¿verdad? El mejor ejemplo acá es el tema de las auditorías. ¿Qué piden los auditores? Evidencias. ¿Y qué son las evidencias? Todo lo que está documentado. Aquí no vale mucho la palabra de que sí, yo me acuerdo que una vez lo hicimos. No, muéstreme dónde está la evidencia de que ustedes un día hicieron una revisión de campo. Si el papel no aparece, eso es como si no se hubiera hecho. Entonces, siempre es súper clave estos 5 componentes para que hablemos de que la industria o la empresa donde laboramos sí trabaja con las BPM. Los objetivos principales de las BPM en industria médica, bueno, aquí en resumen tenemos 4. La seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque se minimizan los riesgos de contaminación, de defectos y errores que puedan afectar la salud de los pacientes. Obviamente, al estar todo muy bien documentado, registrado, al trabajarse siempre con procedimientos, con estandarizaciones, se minimizan, no se eliminan, pero sí disminuyen significativamente los riesgos. Y esto obviamente genera seguridad para el paciente, que son los clientes finales de la industria médica. La calidad del producto asegura que los productos médicos y farmacéuticos sean seguros, eficaces y de alta calidad con la concentración correcta de ingredientes activos. Cumplimiento normativo permite a las empresas cumplir con los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades de salud, y la mejora continua fomenta un sistema integral de calidad total que implica la mejora constante de los procesos y la adaptación a nuevas exigencias. Bien, decía unas diapositivas atrás, ¿verdad? Que uno de los componentes claves de las BPM era las instalaciones, específicamente en temas de limpieza y orden. Bueno, vamos aquí a encontrar algunos conceptos bastante comunes, ¿verdad? Y conocidos por todos nosotros, pero que vamos a empezar a ligar o a relacionar directamente con la industria médica, por supuesto. La higiene, ¿qué es la higiene? Bueno, esa es la práctica de limpieza y el conjunto de hábitos que mejoran la salud personal, familiar y comunitaria, previniendo enfermedades e infecciones. Se puede lograr la higiene a través de los procesos de limpieza y desinfección. Ojo con estos dos procesos, que aunque son distintos, se complementan. La limpieza elimina la suciedad visible y la materia orgánica con agua y detergente, mientras que la desinfección elimina virus, bacterias y hongos de superficies previamente limpias usando productos químicos. Se debe realizar en ese orden, o sea, yo no puedo ponerme a desinfectar y después a limpiar. Tengo que obligatoriamente primero limpio, después desinfecto. Se debe empezar por las zonas más altas y limpias para ir a las más bajas y sucias, y seguir las instrucciones del fabricante para el uso de los productos químicos que se vayan a utilizar. Ahí no es al ojo, al cálculo, a lo que a mí me parece, no. Hay que revisar qué dice la etiqueta del fabricante y obedecer las indicaciones que ahí aparezcan. Podemos entonces decir que primero se limpia, después se desinfecta. La limpieza entonces, retomando, se va a lograr con el uso de agentes limpiadores como compuestos alcalinos, compuestos ácidos, detergentes sintéticos y limpiadores solventes. La desinfección, por su parte, se logra con el uso de agentes desinfectantes como el vapor, el agua caliente o compuestos químicos como compuestos de cloro, de yodo, de amonio cuaternario, entre otros.
Los microorganismos se pueden destruir al entrar en contacto con el agua caliente o vapor. No es un método muy utilizado ya que requiere mucha energía para su aplicación, pero es bastante eficaz. La eficiencia de estos desinfectantes depende de muchos factores, tales como el tiempo de exposición, la temperatura, la concentración, entre otros. ¿Qué papel juega el alcohol en la limpieza y la desinfección? Porque siempre en este punto, ¿verdad? Los que tienen años o por lo menos experiencia en dispositivos médicos siempre dicen, profe, y el alcohol que lo recetan para todo, ¿verdad? ¿Qué papel juega aquí? Bueno, el alcohol, principalmente el etílico y el isopropílico, actúan como antisépticos. O sea, permiten hacer una desinfección al dañar la membrana celular de microorganismos y desnaturalizar sus proteínas, lo que lleva a la inactivación y a la muerte de bacterias, hongos y virus, como pasó con el COVID-19. Por eso a todo el mundo le recetaban el alcohol en gel, ¿verdad? Ahora, su eficacia depende de la concentración. Lo óptimo es entre 60 y 90%. También depende, o más bien, esta concentración, ¿verdad? Es importante porque si no es la adecuada, pues todos sabemos que el alcohol se evapora muy rápido. O sea, pierde su accionar de forma muy rápida. Y la capacidad para disolver grasas y residuos, lo que lo hace ideal para limpiar superficies y preparar la piel antes de procedimientos médicos. Y aquí siempre me gusta como dato curioso con respecto a este tema de la rápida evaporación. Hace unos, yo creo que ya casi un año de eso, una estudiante, precisamente en estos módulos de dispositivos médicos, cuando hablábamos del tema del alcohol, me estaba compartiendo o nos compartía a los que estábamos allí en clase que hay un estudio bastante reciente que aparentemente todavía no ha tenido como mucho impacto en la industria médica, pero probablemente lo tenga, en cuanto al uso del alcohol. Y resulta que, como lo acabamos de ver, el alcohol se evapora. Y resulta y sucede que ese vapor en ciertos niveles, ¿verdad? Podría representar una contaminación para un proceso en fabricación de dispositivos. Vean lo increíble de esto, ¿verdad? O sea, ¿quién va a pensar que si estoy utilizando el alcohol para desinfectar, termine generándome un efecto, llamémoslo así, en cadena de contaminación por esos vapores, ¿verdad? Eso está en estudio, aparentemente ya hay bastantes datos importantes. La industria médica como tal todavía no ha aplicado, ¿verdad? Alguna acción al respecto, pero es algo a tomar en cuenta. El alcohol etílico o etanol, ¿verdad? Es común en la desinfección de la piel y de superficies, especialmente en entornos médicos a concentraciones del 70%. El alcohol isopropílico también se usa para desinfección y es particularmente útil para disolver grasa, suciedad y residuos en superficies, además de su rápida evaporación. Aquí tenemos los procesos de limpieza y desinfección, que esto, muchachos y muchachas, es el pan nuestro de cada día en industria médica. ¿Verdad? Si nosotros tomamos a la ligera estos dos procesos, puede salir muy caro, porque un producto que vaya contaminado porque no se hizo un adecuado proceso de limpieza y desinfección, pues recordemos que el afectado va a ser un paciente. Y también lo digo cuando tengo oportunidad, de pronto utilizar o encasillar la palabra paciente, ¿verdad? Nos resulte en primera instancia como algo muy desconocido, algo poco relevante. Pero si al paciente le ponemos el rostro de un familiar, la cosa cambia. Entonces sí hay que tomarlo con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. El proceso de limpieza, por ejemplo, podemos resumirlo en 4 pasos. El primer paso, preparar el área, retirar todos los objetos y los alimentos del área a limpiar. Paso 2, eliminar la suciedad gruesa, usando un paño seco, por ejemplo, o barrer para retirar el polvo y los restos visibles de suciedad. Paso 3, lavar con detergente.
Se lavan las superficies con agua y una solución de detergente frotando las áreas necesarias. Y paso 4, enjuagar. Se elimina el detergente con agua limpia para evitar residuos. Inmediatamente pasamos, ¿verdad?, al proceso de desinfección, donde hay que hacer una verificación de la limpieza, asegurándose de que la superficie, esté libre de suciedades, o sea, que el proceso de limpieza haya sido correcto. Paso 2 en esta etapa, aplicar desinfectante, utilizando el desinfectante químico que se tenga disponible para esto, siguiendo las indicaciones del fabricante, ya sea en una cubeta, pulverizado o con paño. Paso 3, dejar actuar. Permitir que el desinfectante permanezca en la superficie el tiempo especificado para que elimine los microorganismos, y esta información viene en la etiqueta. Paso 4, aclarar si es necesario, que eso significa enjuagar con agua si lo indica el producto, pero hay algunos que dicen que no es necesario enjuagar. Paso 5, el enjuague, repito, si fuera necesario. Algunos factores que pueden afectar la eficiencia de los procesos de limpieza pueden ser el tipo de suciedad a remover, la calidad del agua disponible, la temperatura del agua, el tipo de detergente que se utiliza, la velocidad o fuerza del proceso, el tiempo de contacto con el detergente y la concentración del detergente. Vamos a conocer un poquito en detalle estos aspectos. En cuanto al tipo de suciedad a remover, bueno, la suciedad se puede clasificar de dos maneras: como gruesa, si es papel, hojas; fina, polvo, arena; o líquida, agua, aceite. O la otra clasificación sería dependiendo de su fijación a la superficie, que puede ser suciedad libre, adherente o incrustada, donde esta última requiere de acciones mecánicas o químicas para su eliminación. El otro factor que es clave para que la limpieza sea o no eficiente es la calidad del agua. El agua que se utiliza para la limpieza debe estar libre de agentes patógenos, de metales tóxicos o de olores objetables. Es recomendable el uso de mangueras para su aplicación que cuenten con pistola de hule, no metálica. En caso de utilizar estañones o baldes plásticos, deben estar obviamente limpios y mantenerse tapados para evitar que se ensucien. El tipo de detergente que se utiliza también es clave, ¿verdad? La acción limpiadora del agua puede mejorarse agregando detergente o jabón. El tipo de detergente que se utilice debe ser compatible con el tipo de suciedad, ojo ahí, que se desea remover, y con la clase de agua que se utiliza para limpiar. O sea, resulta y sucede que no cualquier detergente sirve para cualquier tipo de suciedad. La temperatura del agua para lavar, ¿verdad?, debe ser lo suficientemente caliente para remover la suciedad de manera efectiva, pero no tan caliente como para recocinar la suciedad y que ésta más bien se adhiera a la superficie y se complique el proceso más bien, ¿verdad? Estamos hablando entre 65 a 80 grados centígrados. En ese rango, ¿verdad?, es bastante efectivo para desinfección térmica. También la velocidad o fuerza con que se aplique el agua de lavado favorecerá la remoción de la suciedad de la superficie, así como el uso de implementos de limpieza como cepillos, escobas, palas, que deben estar en buen estado siempre y limpios. El tiempo de contacto con el detergente para superficies puede ser de 5 minutos o más para asegurar la acción contra microorganismos. Para lavar instrumental médico, los detergentes enzimáticos requieren de 10 a 15 minutos para descomponer residuos biológicos, pero siempre todos estos detalles van a aparecer en la etiqueta. La concentración del detergente, ¿verdad? Aquí siempre recuerdo de anécdotas que uno escucha, ¿verdad? Tal vez en conocidos, familiares que dicen: ay, voy a rendir el desinfectante, le voy a echar buena agüita, y al final usted lo que usó fue pura agua. ¿Por qué? Porque la mezcla, la cantidad de agua que usted aplicó no fue bajo un fundamento o bajo una recomendación de fabricante, sino que fue al ojo. Y usted cree que está haciendo una gracia y más bien terminó, ¿verdad?,
dañando las propiedades desinfectantes o limpiadoras de la sustancia utilizada. Aquí entonces es necesario seguir las instrucciones del fabricante, colocarlas en etiquetas, en envases con etiquetas. También aquí recuerdo cuántas veces habrán ustedes escuchado, yo escuché varias veces en grupos ahí, en vacilones, ay, es que el fulano agarró una botella de fresca y se echó un trago y resulta que lo que tenía era desinfectante, casi se muere. Porque hay gente que reutiliza algunas botellitas, que no está mal. El problema es que deja la etiqueta original de un refresco, ahí sí está mal. Ahí lo correcto es quitar esa etiqueta y ponerle el nombre de la sustancia que realmente contiene. Importante con respecto a las concentraciones del detergente es utilizar las tiras verificadoras, que deben estar a mano siempre para aquellos empleados que tienen la labor, ¿verdad?, de utilizar los detergentes, y con estas tiras pueden verificar, de ahí el nombre, si la concentración, la mezcla que se hizo es la correcta. La solución desinfectante debe reemplazarse si la mezcla no se hizo bien. O sea, yo no puedo ponerme a decir, voy a echarle un chorrito más, un poquito más de agua para ver si lo llego, si lo logro, si calzo la concentración. No, ¿verdad? Porque eso más bien representa mayor desperdicio. Si usted hizo mal la mezcla, literalmente esa mezcla ya no puede utilizarse, debe ser eliminada. Obviamente que hay que tomar en cuenta que ojalá la empresa tenga procedimientos, ¿verdad?, acerca de qué hacer o de cómo eliminarlos. No necesariamente vamos a echarlos ahí en cualquier caño, porque más bien podríamos generar contaminación. También si hiciéramos alguna mezcla y por A por B se contaminó, cayó un bichillo ahí tal vez, ¿verdad?, en el balde, ya ahí esa mezcla no se puede utilizar. Ok, preguntas, comentarios. Yo no sé si alguien aquí ha tenido alguna experiencia, alguna anécdota que quiera compartir en cuanto al tema de limpieza y desinfección. Ojalá puedan participar, chicos, chicas, para poder aprovechar la clase en vivo, porque esa es la intención, ¿verdad?, de que ustedes estén por acá. Ok, hasta el momento vamos bien. Adelante, Joel. Gracias a los que confirman que estamos claros. Sí, profe, yo tengo una preguntita. Claro. El alcohol ya sea 90 o 70%, igual se evapora, ¿verdad? No importa. Ujú. Ah, ok. Sí, cualquiera que sea, se evapora y se evapora muy rápido. Ah, entiendo, entiendo. Sí, sí, Ujú. esa era mi duda. Ah, ok, ok. Ahí igual, ¿verdad? Ese dato que les compartía es bastante interesante. Yo tengo que darme a la tarea de ver si encuentro ya disponible tal vez en el internet esa investigación, porque sí me generó a mí bastante intriga, ¿verdad? Que por un lado estemos utilizándolo para desinfectar y por otro está generando contaminación. Imagínate en un cuarto limpio, ¿verdad? Lo que eso puede representar. Adelante, Paola. Profe, buenas noches. Buenas noches. En un evento donde haya sangre, Ajá. ¿qué tanto es recomendado? ¿Solo el alcohol o alguna otra sustancia? Porque bueno, en la sangre yo me imagino que dura más en quitarse la mancha y en desinfectar todo. Ujú, ujú. Bueno, ya aquí, digamos, pensemos en un entorno tal vez hospitalario, clínica, ¿verdad? Donde obviamente hay procedimientos específicos. Por ahí yo sé que uno busca en el internet, por ejemplo, un cuarto de emergencia o sala de emergencia y perdónenme la expresión, se le para a uno el pelo, ¿verdad? De ver esas escenas donde prácticamente son charcos de sangre. Y eso es lo rutinario en esos entornos, ¿verdad? Pero dentro de los procedimientos no se puede pasar cualquier trapo ni echar cualquiera ahí. No le estoy haciendo propaganda a la marca, pero es bastante utilizado aquí en Costa Rica, el sanipine, ¿verdad? No le puedo echar el sanipine para que huela mejor. Hay procedimientos, cada entidad o cada industria, ¿verdad?, establecerá los mismos. Si estamos hablando tal vez en la fábrica,
ahí en la empresa, ¿verdad? Donde tal vez nos ponemos a participar del proceso de producción de un dispositivo médico y tal vez algún compañero sufre algún accidente, se corta, no sé, se raspa, ¿verdad? Y hay un poco, hay un, perdón, un derrame ahí de sangre, algún fluido corporal, ¿verdad? Eh, Diferente a sangre, sí debe haber generalmente un espacio de cierre del área, por así decirlo, hasta que sea atendido. No se puede dejar así como que horas y horas, sino que esos son casos que se atienden inmediatamente. Obviamente primero el operario que se atiende, si no es nada así como que grave o muy eh, preocupante, probablemente pues se enviará al área de enfermería, que casi siempre todas las empresas tienen. Ahí se le hará la curación correspondiente y probablemente, si no amerita que se retire del lugar, pues use guantes, ¿verdad? Bueno, obviamente se venda la herida, se utilizan guantes para evitar que la sangre obviamente genere contaminación a la hora de manipular máquinas o alguna materia. No sé si le aclaré, compañera. Ok, excelente. Bien, y pasamos al último subtema de la noche, que es siempre con el manejo de sustancias limpiadoras y desinfectantes, específicamente en el almacenamiento. ¿Cómo es que esto se guarda? ¿Cómo es que esto debe resguardarse? Bueno, si ustedes no sabían, las intoxicaciones causadas por productos químicos de limpieza y desinfección son muy comunes en las empresas. Y generalmente cuando hay intoxicación es por una mala manipulación o porque no se almacenó correctamente y se generan derrames, por ejemplo. También por no hacer un buen manejo, ¿verdad? De la eliminación de detergentes o de mezclas de detergentes o desinfectantes que tal vez ya se vencieron, se caducaron, que no se aprovecharon, ¿verdad? Por un mal manejo del inventario, una mala organización de los productos. Eso también es un problema. Aproximadamente un 20% del total de los accidentes laborales están relacionados con el mal almacenamiento de materiales. Y de pronto yo no sé si tal vez por sus cabezas ha pasado, qué raro, ¿y para qué estaremos viendo esto de limpieza, desinfección? Si de pronto yo no soy, no sé, misceláneo, o yo no estoy apuntando a un puesto de misceláneo, ¿para qué estamos viendo esto? Bueno, recordemos que sí o sí vamos a tener que estar limpiando, desinfectando nuestra área de trabajo. Eso es bastante común en la industria médica. Y además, el día de mañana, si tenemos oportunidad de trabajar en el área de calidad, tenemos que conocer la relevancia de estos procesos, porque si detectamos una anomalía, si detectamos una falla, sabemos de dónde puede venir el error o podemos hacer mejoras a los procesos para garantizar pues una mayor seguridad tanto para los colaboradores como para esos productos que se están fabricando y que van a ser distribuidos. Algunas recomendaciones respecto al almacenamiento de ese tipo de sustancias. Bueno, uno, intentar recurrir siempre, o sea, intentar comprar o tener acceso, ¿verdad?, a productos químicos lo más inocuos posibles, o sea, aquellos que representen el menor riesgo a la salud. También debe existir una correcta ventilación y protección de estas sustancias frente al calor, a la luz del sol y a la humedad, porque todo esto puede generar algún efecto, alguna reacción química, ¿verdad? Garantizar que los recipientes que se utilizan para almacenarlos estén bien cerrados. Poner una tapa mal genera en cualquier momento, ¿verdad?, un derrame o alguna reacción de esa sustancia al estar en contacto tal vez con el entorno. También disponer de una zona específicamente establecida para el almacenamiento, o sea, las sustancias químicas de limpieza y desinfección no pueden estar tiradas por toda la planta, deben estar colocadas en un lugar específico. Este lugar debe estar limpio también, muy importante. Las sustancias deben ser reconocibles
y señalizadas para que las personas no cometan errores de utilizar una sustancia pensando que era otra. Y esto obviamente permite que haya menor riesgo, ¿verdad?, de una mala decisión. Aclarar la incompatibilidad entre los productos químicos. Vean, hay que ver la ficha técnica, ¿verdad?, de la sustancia. A veces hay sustancias que dicen, mire, usted no puede poner esta sustancia a la par de tal o de esta otra, porque simplemente el que estén juntitas genera alguna reacción. Todo debe estar rotulado y etiquetado para que esté bien identificado, de fácil acceso. Mire, poner una sustancia química en lo más alto de de un estante, ¿verdad? Eso no está bien. Tener que intentar subir una escalerilla por ahí, bajar un galón, ¿verdad?, un tarro de sustancia, eso no es seguro. Hay que colocarlo de forma estratégica, que sea de fácil acceso y seguro también. Respetar las recomendaciones de almacenamiento del fabricante. Hay fabricantes que van a especificar la temperatura, el distanciamiento, inclusive el movimiento para trasladar de un punto a otro, ¿verdad? Que no se puede estar moviendo o batiendo ahí porque puede ser peligroso. Equipar a los trabajadores con equipos correctos de protección personal, los EPP, para evitar irritaciones o intoxicaciones. Los equipos de protección personal que veremos en otro módulo, pues hacen referencia a lentes, batas, mascarillas, guantes, todo eso que deberíamos de utilizar si vamos a manipular estas sustancias. Para evitar derrames, disponer siempre de bandejas o de cubetos de retención de material que sea compatible con ese producto de limpieza. Y en caso de que se produzca un derrame en el uso o en el almacenamiento del producto químico, es importante que se tengan materiales de absorción compatibles con su peligrosidad. Hay sustancias que usted no las puede ir a recoger con la mano, no las puede ir a recoger con cualquier escoba, ¿verdad? Entonces hay que tener esos cuidados. Igualmente, eliminar correctamente materiales absorbentes que estén impregnados con químicos después de haberse generado un derrame, ¿verdad? Que puede hacer que después de un derrame, de ahí una silla, una mesa, otro tarro ahí quedó mojado, ¿verdad?, con ese derrame. A eso también hay que ver qué tratamiento se le da. Utilizar primero los productos que están más antiguos, ¿verdad? Aquí hay que usar el método PEPS de inventario básico, que es primero en entrar, primero en salir. O sea, lo que esté más pronto a vencerse, a caducarse, es lo que hay que gastar primero. Importante, agotar todo el contenido del recipiente. Es impresionante cómo uno ve a veces en las empresas que de pronto por allá hay 3 galones del mismo producto empezados. Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, primero consuma uno la totalidad y luego abra un segundo, pero no estar abriendo todos ahí y andan de poquitos por allá, poquitos por acá. Eliminar también recipientes que estén vacíos. A veces yo sé que uno dice, ay, mira, voy a reutilizar este recipiente. Cuidado, por más que usted crea haberlo lavado, a veces quedan adherencias, ¿verdad?, internas, que tal vez inclusive no son perceptibles ni por la vista ni por el olfato, y hacemos la gracia, entre comillas, de meterle una sustancia totalmente diferente a la original y resulta que de pronto algo pasó ahí adentro, ¿verdad?, que aunque no sea visible, tal vez se daña la propiedad original de la sustancia, ya no es tan efectiva, o pueda generar algún tipo de reacción química, ¿verdad?, una explosión, etc. Bien, preguntas, comentarios, aportes. Me gustaría saber qué opinan de los temas vistos en esta clase número 3. ¿Les ha gustado la temática? ¿Les parece interesante? ¿Se ajusta a lo que ustedes estaban esperando recibir hasta el momento? Igual, como es un módulo, ¿verdad?, como introductorio, por así decirlo, pues la información es bastante básica, pero sí es fundamental para este técnico.
Yo no sé si al momento he recibido, pues bueno, bastantes consultillas ahí en temas de examen, pero no sé si alguien aquí tiene alguna duda general de los exámenes, de la dinámica de los exámenes o de las clases, para que aprovechemos el espacio y lo abordemos. Todo bien hasta el momento, chicos, chicas. Ok. Bueno, ahí recordatorios y ahí o sea, me disculpan que lo repita tanto, pero por lo menos en las primeras semanas lo hago así para que todos tengamos fresquita la información. Recordemos que el mecanismo de comunicación es el correo de IPEA. O sea, ustedes tienen que utilizar su correo de IPEA para escribirme a mi correo de IPEA. He recibido mensajes de compañeros y compañeras que utilizan el correo de Gmail, no el @IPACR. Ya con eso, ¿verdad? Se genera un atraso en la respuesta porque no me llegan las notificaciones tan rápido, ¿verdad? Como si lo hicieran a través del correo de IPEA. Lo otro, con respecto a los exámenes, tienen que leer muy bien cada enunciado. A veces hay unas cosillas que uno dice como unas trampillas, digamos, pero aquí no es porque yo quiera que ustedes fallen en el examen, es que una de las habilidades esenciales para cualquier persona que esté intentando ingresar al área de calidad es la lectura, el seguimiento de instrucciones, la interpretación de la información. Estas son habilidades necesarias para estos puestos. Y si en un examen no están leyendo con cuidado, no están observando con cuidado las alternativas, ahí pues tenemos una falencia que necesitamos mejorar. A veces hay, por ejemplo, preguntas que dicen, bueno, ¿cuáles son los pasos para hacer tal proceso? Y resulta que yo les coloco las alternativas y ni siquiera se fijan la numeración que traen las alternativas. Y ya por eso tienen todo malo. Y me escriben, profe, es que yo lo puse igual a como viene en el material. Y yo le digo, sí, usted lo puso igual a como viene en el material, pero no se fijó en lo que dice la pregunta. En la pregunta viene en desorden las alternativas. Entonces, a veces fallan por desgraciadas. Y necesitamos, repito, ir afinando esta habilidad de lectura, de interpretación y de análisis. Esto les va a servir, muchachos y muchachas, para las labores del área de calidad. Se los digo por experiencia. Y bueno, si estamos claros con la información hasta el momento, si no hay alguna duda o algún aporte que quieran hacer, esto es lo que teníamos dispuesto para esta clase. En los próximos minutos ya esta grabación estaría disponible en plataforma. El examen ya está disponible. Déjenme mostrárselos inclusive. Aquí ya está disponible. Vean que cierra de hoy en 8, miércoles 8 de octubre a las 12 de mediodía. Es un examen corto, ¿verdad? De 15 preguntitas. Está bastante sencillo. Recordemos que solo evaluamos lo que vemos en la clase por semana. Y pues bueno, de mi parte agradecerles el tiempo que le dedican aquí a la clase en vivo, los que tienen el chancecito de hacerlo, los que ven el video durante la semana, pues igualmente felicitarlos por el tiempo que le dedican a este reto de formación y de crecimiento profesional. Estaríamos viéndonos de hoy en 8 si Dios lo permite. Que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Gracias, profe. Buenas noches. Con todo gusto. Buenas noches. Buenas noches, José Carlos.